En el capítulo anterior, la Guerra de las Columnas. Los cuerpos africanos sublevados atraviesan el estrecho con la ayuda de Italia y de Alemania. En Madrid y Barcelona se producen estallidos revolucionarios. Milicias catalanas avanzan hacia Zaragoza, mientras las madrileñas frenan la ofensiva del general Mola en la Sierra de Guadarrama. Toledo, símbolo de la resistencia rebelde. La batalla por Madrid. La toma de Talavera, el 3 de septiembre de 1936, puso al ejército sublevado a las puertas de Madrid. 25.000 hombres, entre los que se hallaban las tropas coloniales llegadas de Marruecos, apoyadas por los primeros aviones suministrados a Franco por Mussolini y Hitler, se disponían a lanzarse sobre la capital. Ese golpe se estimaba decisivo por su significado militar y político. La relativa facilidad con que habían ejecutado la ofensiva había convencido a los jefes sublevados que tomar Madrid y terminar la guerra eran la misma cosa. Era la herencia de los pronunciamientos propios de la España del siglo XIX. La idea de que tomar la sede del gobierno, ¿no?, pues supondría el final del golpe de Estado, porque lo que ocurre en julio de 36 es un golpe de Estado, y es un golpe de Estado que fracasa, y el fracaso de ese golpe de Estado transforma la situación en una guerra. Francisco Largo Caballero, el nuevo presidente del Consejo de Ministros republicano, pensaba que defender Madrid era un objetivo trascendente, pero no el fin del conflicto. No estaba convencido de que se pudiera sostener militarmente y preparó la evacuación del gobierno hacia Valencia. Antes de partir, confió al general José Miaja la presidencia de la Junta de Defensa e intentó una reorganización de las milicias para transformarlas en una fuerza coherente y disciplinada. Una iniciativa que tendría enormes consecuencias para el futuro de la guerra. Entonces dejaron al general Miaja como jefe de la defensa de Madrid y de una junta que se creó, la Junta de Defensa que se creó también, y él sería responsable de defender a la capital. Enseguida eligió la Junta y eligió también un Estado Mayor dirigido por el entonces teniente coronel don Vicente Rojo Lluch, posiblemente el militar más brillante de la guerra civil, además con diferencia reconocido en ambos bandos. En ese momento, entre los propios republicanos, se comentaba que habían dejado a Miaja en Madrid porque Largo Caballero, que era el jefe del gobierno, solamente quería dejar en Madrid a aquellos militares que eran poco útiles, dado que se daba por perdida la capital. Lo cual no es cierto, porque ya hemos dicho que ahí se quedó Vicente Rojo. Largo Caballero también reorganizó su gabinete para incorporar a los anarquistas. Juan García Oliver, Federica Monseni y Juan Peiró se sumaron a la coalición gobernante integrada por socialistas, republicanos, comunistas, nacionalistas vascos y catalanes. Hasta ese momento, el conflicto tenía características primitivas desde el punto de vista de la doctrina militar. El ejército español se había mantenido al margen de la Primera Guerra Mundial, estaba excesivamente burocratizado y su experiencia bélica se limitaba a la guerra colonial en Marruecos. Se desplazaba en columnas de infantería pobremente pertrechadas, con algunos elementos de artillería de escaso calibre, suficientes como para desarticular a primitivos grupos guerrilleros africanos. También había bastado para barrer con la resistencia de milicianos mal armados en su marcha hacia Madrid, aunque con un imponente coste de bajas. El ejército se había beneficiado con los primeros abortes bélicos italianos y alemanes,
pero la utilización de los blindados, pocos y ligeros, todavía no era bien comprendida por los generales españoles. Era un ejército no bien armado, ¿no? Con una capacidad de combate bastante limitada, cuyo núcleo fundamental, con capacidad de combate estructurado, está precisamente en África, en Marruecos. La aviación, en cambio, comenzaría a adquirir el perfil desequilibrante que tuvo posteriormente en el conflicto, hasta la aparición de los Polikarpov I-15, los famosos chatos soviéticos, en noviembre de 1936, los Fiat italianos y los Heinkel alemanes no tuvieron rivales en los cielos de Madrid. En el lado republicano, después del pronunciamiento del 18 de julio, la estructura militar virtualmente se desintegró. Cuadros de oficiales y suboficiales fueron relevados, encarcelados o fusilados. Los que pudieron probar su fidelidad a la República carecían de poder como para encuadrar e imponer disciplina a militantes enfervorizados, pero sin experiencia militar. Los jefes de esas milicias eran elegidos más por su liderazgo político que por sus cualidades guerreras. Esa inexperiencia, suplida muchas veces con un valor y una entrega sin límites, no alcanzó para impedir que los rebeldes llegaran a las puertas de Madrid. Hasta aquí, resistencias como la de Badajoz habían sorprendido a los sublevados, pero no habían mellado su optimismo. Esperaban que las milicias se desbandaran ante el primer ataque. El general Emilio Mola afirmaba que llevaba prisa por tomar café en Madrid. Todo parecía demasiado fácil. Pero esa sensación comenzó a enturbiarse con la marcha hasta Maqueda, un punto importante en el avance hacia Madrid, donde la carretera tenía un ramal que conducía a Toledo y donde los republicanos ofrecieron una resistencia consistente. El avance había durado 18 días de penosos combates. Desde el punto de vista militar, las columnas africanas habían empezado a encontrar una resistencia exponencial cada vez más fuerte a medida que se acercaban a Madrid. A medida que los republicanos tenían unas líneas interiores más cortas, los refuerzos, la llegada de efectivos al frente era más fácil, mientras que al contrario, las columnas africanas, cada vez más lejos de sus puntos de abastecimiento, les iba costando, iban demasiado rápidas y se estaban quedando bastante desprotegidas. Franco, un militar prudente antes que un estratega consumado, tomó entonces una decisión de contenido más político que militar. Resolvió desviar la ofensiva hacia Toledo en auxilio del coronel José Moscardó y Tuarte, que resistía heroicamente entre las ruinas del Alcázar. El teniente coronel Juan Yagüe Blanco, uno de los oficiales favoritos de Franco y jefe de la vanguardia, consideró que esa operación era inapropiada porque le daba tiempo a los republicanos para reorganizar sus defensas. Su disidencia le valió que Franco entregara el mando al general Enrique Varela Iglesias, aunque lo compensó ascendiéndolo a coronel. Tuvo unas consecuencias gravísimas para la marcha de las operaciones, porque Franco ahí perdió un mes y pico. Dio tiempo, en primer lugar, a que llegara la ayuda rusa. Los primeros tanques ya operaron el día 29 de octubre sobre el flanco de las fuerzas que atacaban, que progresaban desde Toledo a Madrid. Yagüe tenía razón. La demora en iniciar el ataque sobre Madrid permitió al gobierno de Francisco Largo Caballero adoptar algunas medidas que serían claves para la resistencia. La designación de Miaja y de varios oficiales del Estado Mayor, encabezados por Manuel Estrada y Vicente Rojo para planificar la defensa, se coronó con la organización de una línea de mandos. Se crea un nuevo ejército, eso es una realidad, que se crea el Ejército Popular de la República, se toma ese nombre, y se reestructura en una serie de gente que son militares profesionales y militares que han procedido de las milicias que se han distinguido en la lucha de la sierra, normalmente. Y hay dos tipos de oficiales, procedentes de milicias y procedentes. Se hace primero un ascenso a todos militar profesional de un grado. Como hay más militares en el lado sublevado que en el republicano, pues
a todos los capitanes asciende a comandante, tenientes a capitán, a todos, un grado se les da. Y se organizan, sobre todo, se basa en las brigadas mixtas. Son unas brigadas de infantería, pero más pequeñas, que son un tipo de regimiento, que diríamos, pero con todos los servicios, de artillería, de intendencia y todo. O sea, más manejables para un mando que no esté muy ducho, muy preparado. Los jefes y oficiales de las milicias fueron encuadrados en cuerpos orgánicos y sus subordinados enrolados como soldados. También se designaron comisarios políticos con funciones de adoctrinamiento de los combatientes. El Partido Comunista había comprendido cabalmente la gravedad de la situación y la necesidad de contar con una organización militar bien entrenada para enfrentarla. Los comunistas, que iban a crecer exponencialmente durante la guerra, estructuraron según esos principios el Quinto Regimiento, la única milicia entrenada bajo cánones militares estrictos. El PCE desarrolla un protagonismo muy importante en esa defensa, por ejemplo, en esa defensa de Madrid, porque el PCE aporta un modelo militar y político, que es el Quinto Regimiento de Milicias Populares, que es el que luego se incorporará para crear un ejército popular regular. Es decir, cómo incorporar al ejército popular regular aquellos mandos nacidos del pueblo, por ejemplo Lister, por ejemplo Modesto y por ejemplo la figura del comisario político. Largo Caballero también se benefició del cambio de actitud de la Rusia soviética, que resolvió romper el aislamiento internacional en que había caído la República y comenzó a enviar pertrechos bélicos y asesores militares. Esta ayuda sirvió para solventar el grave déficit de armamento en el campo republicano. La actitud soviética también facilitó la llegada de combatientes de diferentes países que formaron las brigadas internacionales. La capacidad combativa de las brigadas internacionales yo creo que tenía dos fuentes básicas, ¿no? Una es que eran voluntarios, ¿no? Y eran voluntarios digamos, muy convencidos de lo que hacían. Venían a luchar contra el fascismo, ¿no? Venían a defender la República, bueno, la libertad dentro de lo que era él. Y entonces estaban firmemente decididos a luchar desde posiciones generalmente muy disciplinadas, ¿no? Muy disciplinadas, se montó una estructura bastante sólida, a veces se ha dicho que incluso excesivamente disciplinada, o con algunos mandos quizás excesivamente, algunos ha dicho que excesivamente brutal. El 28 de septiembre de 1936, la Junta de Burgos, órgano provisional de gobierno creado por los sublevados, había designado a Franco como generalísimo y máximo jefe político y militar de su zona, en buena parte por las presiones de los generales monárquicos que lo creían interesado en restaurar la monarquía y también por la reciente conquista de Toledo y liberación del Alcázar, donde Moscardó había resistido desde el mes de julio. Desde entonces, la fortaleza había adquirido tal valor simbólico que su liberación por las tropas africanas fue muy bien aprovechado por la propaganda e impulsó definitivamente la figura de Franco. La silla primada de España estaba en Toledo, la catedral primada, el arzobispo. Por tanto, efectivamente era un símbolo. Si además había una academia de infantería y si además allí resistía un contingente de sublevados con mujeres y niños, pues el símbolo acrecentaba, ¿no? Cumplía casi con todos los requisitos de lo que realmente debía de valer en peso político aquel que consiguiese levantar ese cerco. Yo creo que Franco piensa como militar, pero tiene un entorno político, y tiene un entorno político que tiene una gran perspicacia propagandística, es decir, que sabe exprimir el hecho de la toma del Alcázar. Evidentemente, quien está
en el asedio fuera del Alcázar son milicias, insisto, y no es un ejército, y sin embargo eso no le quita, entre paréntesis, mérito, entre comillas, mejor dicho, mérito a Franco, aparentemente al lado de sus generales, sino que es el icono, ¿no?, del gran vencedor militar. Franco comenzó a ser percibido como el salvador de España. Concibió un plan de ataque muy simple, sin tener en cuenta que el número de efectivos con que contaban era escaso para dominar una ciudad como Madrid y que carecían de reservas. Era una maniobra clásica, con columnas independientes que atacarían por Casa de Campo al este, mientras que otras intentarían cruzar el río Manzanares por el sur. Los aviones alemanes e italianos que dominaban el espacio aéreo apoyarían el avance con bombardeos sobre la ciudad y sus alrededores. Por sorpresa, Largo Caballero y sus ministros abandonaron la ciudad el 6 de noviembre de 1936, cuando el ataque se consideraba inminente. Un golpe de suerte favoreció a los defensores. En un carro de combate italiano capturado por los republicanos se encontró el plan de operaciones enemigo y Rojo pudo concentrar las mejores fuerzas en los puntos críticos. El 8 de noviembre, Varela inició la ofensiva, pero sus columnas chocaron con una resistencia tan porfiada como inesperada. Ni por el sur ni por el oeste, las columnas nacionales pudieron penetrar las defensas. En pleno combate, desfilaron por la Gran Vía de Madrid 3 batallones de soldados recién llegados de Albacete, que marchaban al frente del Manzanares. Eran unos 2000 hombres de la 11ª Brigada Internacional mandada por Lázaro Stern, conocido como General Kleber. Durante la batalla de Madrid, en la primera fase, en el ataque frontal, en ese momento los combates fueron bastante simples. Las columnas africanas trataban de entrar en la ciudad y los milicianos se defendían en posiciones, en trincheras que habían hecho en el lindero de la capital, ¿verdad? Y ese combate no tiene más explicación, digamos, técnica, que decir que unos atacaban a una ciudad y otros se defendían desde la ciudad. En los primeros 5 días, el frente se mantuvo casi sin cambios. El día 13, los rebeldes consiguieron tomar el Cerro de Garavitas, de gran valor como punto de observación y asentamiento para la artillería. En los días siguientes, se libraron sangrientos combates en torno a esa posición y fracasó una contraofensiva republicana que pretendía recuperarla. Los rebeldes tuvieron éxito en cruzar el río entre el 15 y el 17 de noviembre. Penetraron en la ciudad universitaria, en un sector cuya defensa había sido asignada a anarquistas catalanes dirigidos por el legendario Buenaventura Durruti. Pero no pudieron progresar por esa estrecha franja, a pesar del apoyo de la aviación ítalo-germana. Durruti moriría el 19 mientras preparaba un contraataque frente al Hospital Clínico. Los franquistas lanzaron una última ofensiva 3 días después, pero el ataque frontal a Madrid ya había fracasado. Franco resolvió reagrupar sus fuerzas. Sabía que no contaba con suficientes reservas humanas y materiales para insistir en nuevos ataques frontales y resolvió sitiar la capital. Las nuevas teorías sobre el poder aéreo sostenían la necesidad de atacar las ciudades para quebrar la voluntad de combate del enemigo. Esa estrategia se puso a prueba sobre Madrid. Por primera vez en la historia, un gran conglomerado urbano fue bombardeado sistemáticamente, pero los daños no fueron considerables. Los madrileños no perdieron el aplomo, pero era preocupante el desabastecimiento de productos básicos. La falta de alimentos provocaba más sufrimiento que las bombas que caían del cielo. Otro problema que afectaba a los dos bandos era la escasez de pertrechos bélicos para una guerra que se prolongaba más allá de los pronósticos. Los republicanos no contaban con suficientes municiones y la ayuda rusa, que comenzó a llegar en el otoño, era irregular.
carros y aviones muy modernos, pero ametralladoras anteriores a la Primera Guerra Mundial. Los franquistas, en cambio, se beneficiaron con material italiano y alemán de última generación, que sus gobiernos querían probar en combate. Para noviembre, los germanos comenzaron a organizar la Legión Cóndor, que llegaría a sumar 12.000 hombres entre aviadores, tanquistas y artilleros. El papel de los soviéticos es un papel de asesores militares, El papel también de la asesoría era importante, teniendo en cuenta que llegaba el material soviético, bueno, para su empleo, etc. Desde el punto de vista de los italianos y alemanes era distinto, porque no es que los italianos y alemanes mandasen armas, que enviaban armas a Franco, es que aparte tenían sus cuerpos aquí. Estaba la Legión Cóndor, estaba el Cuerpo de Tropas Voluntarias. Y ahí hubo tensiones porque Mussolini estaba convencido que Franco no sabía hacer la guerra, que no la estaba haciendo bien. Los alemanes también un poco, pensaban que la guerra se podía haber ganado mucho más rápidamente. Dígase lo que se quiera, en los dos bandos fueron un elemento fundamental, vamos. En el bando republicano, las brigadas aéreas internacionales de gente revolucionaria, pues, hicieron un papel bastante bueno. Luego, además, pues, estamos mandados también por personas mejor preparadas para dirigir las operaciones militares. Hicieron un papel bastante bueno. Y en el lado nacional, pues pasó una cosa pues, muy parecida, claro. La única diferencia es que alemanes... rusos vinieron relativamente pocos, no demasiados, pero los que vinieron eran pues gente técnica, militares, en el sentido riguroso de la palabra. Después del fracaso del ataque frontal por parte de los nacionales, Largo Caballero tuvo que modificar su criterio. Su gobierno había abandonado Madrid con la convicción de que estaba perdido. A fines de noviembre, como la capital aún resistía, el gobierno central resolvió recuperar su poder y limitar la autonomía que había tenido Miaja hasta entonces. El problema era que la Junta de Defensa había adquirido, por imperativo de las circunstancias, una independencia significativa en la toma de decisiones que molestó a Largo Caballero. Además, en su seno, comenzaron a plantearse las diferencias que pocos meses después dividirán las aguas entre comunistas y anarquistas. Los comunistas, que respondían a las directivas estalinistas, plantearán la necesidad de ganar primero la guerra para después pensar en reformas radicales. Los anarquistas, fieles a su credo, insistirán en que solo la profundización de las condiciones revolucionarias facilitará el triunfo del proletariado. Los comunistas consideran que primero hay que conseguir la victoria y luego ya vendrá la revolución. Pero los anarquistas lo plantean al revés. Los anarquistas consideran que la lucha en pos de la victoria es a la vez una revolución social y que por tanto sus presupuestos revolucionarios no pueden dejarse de lado en la lucha y en el combate. Y ellos no aceptan la militarización y ellos no aceptan que se les impongan mandos militares. Eso hace que rechacen la unidad del ejército y rechacen la militarización que lleva a cabo Largo Caballero. Y digamos que en ese sentido son indisciplinados. Mientras que los comunistas plantean la disciplina militar y plantean efectivamente el uso de términos y el uso de prácticas militares para llevar a cabo la guerra. Y se convierten de esa manera en el principal sustento en el ejército de las decisiones del gobierno, de la política que quiere llevar a cabo el gobierno. Por eso los comunistas van ganando crédito en la España republicana desde el año 37, porque aceptan esa situación. El 30 de noviembre de 1936, el gobierno central disolvió la Junta de Defensa y creó la Junta Delegada de Defensa. El general Miaja mantenía el mando militar, pero más subordinado al poder político instalado en Valencia. Los sitiadores, por su parte, también modificaron su estrategia. Abandonaron la idea de un conflicto que duraría pocas semanas y comenzaron a prepararse para una guerra cruenta y prolongada. Resolvieron perfeccionar el cerco sobre la ciudad.
El primer paso fue intentar cortar la carretera a La Coruña, que enlazaba a Madrid con la sierra por el noroeste. En la madrugada del 29 de noviembre, 3 columnas al mando del general Varela atacaron posiciones defendidas por una brigada a cargo de José María Galán. Los rebeldes no lograron quebrar la resistencia y la acción se prolongó durante varios días en los que ambos bandos se infligieron numerosas bajas. Miaja desplazó además a la 11 Brigada Internacional hacia ese frente y consolidó la posición de los defensores. Los militares franquistas subestimaban a los milicianos y aplicaban tácticas poco eficaces frente a un enemigo atrincherado y empecinado. Tampoco aprovechaban adecuadamente el moderno armamento provisto por sus aliados como artillería y carros de combate. Evidentemente, los alemanes y los italianos proporcionaron a Franco vehículos blindados, tanques, que no eran desde luego de tanta calidad como los que aportaban los rusos, el famoso T-26 o el BT-5. Pero estos tanques eran muy ligeros y de poca coraza y de poco poderío, digamos, en cuanto se refiere al armamento. Y en principio, pues iban intercalados más o menos entre las columnas africanas. Los republicanos, conscientes de su debilidad, no tenían pretensiones ofensivas. La orden del general Miaja era resistir y solo contraatacar para recuperar posiciones perdidas. Sus subordinados, Kleber, Álvarez Coque, Mena y Enrique Lister, acataron sin vacilaciones. Varela reinició su ofensiva el 14 de diciembre, pero no logró su objetivo. El 3 de enero, con fuerzas renovadas, los franquistas reanudaron el ataque. Después de encarnizados combates, el general Orgaz logró bloquear la carretera, pero no los caminos secundarios. El 15 de enero, el frente volvió a estabilizarse. Habían muerto alrededor de 15.000 combatientes de ambos bandos. No menos encarnizado fue el intento de cortar la carretera a Valencia, por donde los republicanos recibían el grueso de los refuerzos y los pertrechos. El plan del Estado Mayor de Franco era atravesar la zona del río Jarama y marchar hacia el oeste donde estaba el camino. La batalla se desencadenó el 6 de febrero. Los franquistas empeñaron una fuerza de 20.000 hombres, en su mayoría marroquíes y legionarios, con carros de combate, artillería y aviación provista por alemanes e italianos. Los republicanos opusieron varias brigadas de milicianos e internacionales, además de tanques, cañones y aviones rusos. Fue una verdadera confrontación internacional donde menudearon las posiciones fortificadas y los asaltos cuerpo a cuerpo al estilo de la Primera Guerra Mundial. Pero la batalla del Jarama también se caracterizó por sus agudos contrastes que remarcaron la transición que se estaba operando en el campo militar. Los franquistas tenían cañones del 88, un arma experimental que sería una estrella de la Segunda Guerra Mundial. Pero para tomar las cabezas de puente sobre el río utilizaron un avance de caballería, combinado con su infantería colonial. Los republicanos contaron con una brigada de excelentes carros de combate rusos T-26B, pero los usaron como una artillería de acompañamiento, lo que disminuía su poder ofensivo. En la batalla de Jarama podemos decir que se llevó a cabo una batalla que más o menos se parecía a la de la Guerra Mundial Primera, pero con la intervención tanto de la aviación y de los tanques como de la artillería antiaérea y de los cañones contracarro, que precisamente, según algunos historiadores, aparecieron justo en la batalla de Jarama por primera vez en el campo de batalla. Fue la primera batalla donde la calidad y la cantidad de material bélico pesó tanto como el valor de los combatientes. Pero el desconocimiento de tácticas innovadoras para aprovecharlas de manera adecuada privó a ambos bandos de una victoria. Para el 28 de febrero, los dos ejércitos estaban agotados y destrozados.
Los franquistas consiguieron atravesar el río Jarama, pero no lograron cortar la carretera a Valencia. Los republicanos lograron enfrentar con éxito una batalla en campo abierto, pero desgastaron sus mejores unidades. Madrid se había salvado, pero el coste era enorme. La batalla del Jarama agotó las posibilidades de los franquistas de reanudar las operaciones. Quedaron en una situación crítica ante una posible contraofensiva republicana. Por esa razón, el general Franco resolvió aceptar un plan italiano para atacar Guadalajara por el norte. Se trataba de avanzar hacia Alcalá de Henares y rodear a las tropas republicanas que defendían la carretera hacia Valencia. Los italianos, agrupados en el Corpo Truppe Volontarie, CTV, estaban ansiosos por entrar en combate. Benito Mussolini quería demostrar el valor de sus ejércitos en tierra española, pero Franco no deseaba otorgarles ese protagonismo. Ahora no podía elegir. Necesitaba distraer a los republicanos abriendo otro frente, mientras se reagrupaba en torno a Madrid. El jefe del Estado Mayor del Cuerpo Expedicionario Italiano, el teniente coronel Emilio Faldela, había ideado una maniobra moderna e imaginativa en esta guerra primitiva. Era una operación basada en la velocidad de los blindados, con apoyo de artillería y aviación. El ataque, planeado para el 8 de marzo, se iniciaría en Sigüenza y avanzaría rápidamente hacia Torija, pero la niebla y la lluvia impidieron el uso de los aviones. La artillería no tenía visibilidad suficiente para centrar el bombardeo y los elementos motorizados se empantanaban en el barro. La ofensiva progresó con lentitud y con una enorme improvisación que le restó eficacia. La Guerra Célere, primera versión de una guerra relámpago que en 1939 daría grandes réditos a los alemanes, concluyó en Brihuega. Los tanques soviéticos tenían más potencia de fuego que los italianos y lo demostraron con claridad. El CTV perdió una importante cantidad de carros y sus soldados de infantería retrocedieron ante el empuje de las brigadas internacionales. El 18 de noviembre, después de largas jornadas de furiosos combates, las divisiones italianas cedieron terreno y el 22 los republicanos reorganizaron sus defensas. Fue el último esfuerzo por conquistar Madrid. A pesar de las bajas, esta última batalla fue un gran golpe propagandístico para los republicanos. Habían detenido a los franquistas y al fascismo internacional. Y en Guadalajara, en cambio, pues fue tremendo. Era un ataque de una fuerza enorme de italianos, pero también esas fuerzas que habían reorganizado muy bien en Madrid, los buenos generales estos que había, pues les cortaron el paso. Tuvieron muchas bajas los italianos y se pararon, no pudieron seguir. Luego, la diferencia estaba en que hasta Madrid todo había sido fácil, los movimientos, y a partir de Madrid no. Mientras en el frente se combatía con ferocidad y valentía, en las retaguardias, la neutralización o eliminación de los enemigos era un procedimiento mucho menos heroico pero sistemático. El general Mola había recomendado aplicar el terror para reducir la resistencia al mínimo. Es necesario propagar una atmósfera de terror. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Jefes y oficiales disidentes fueron pasados por las armas en Marruecos, Navarra, Galicia y Andalucía. Los prisioneros de las primeras campañas corrieron idéntica suerte. En Badajoz, el teniente coronel Yagüe hizo ejecutar entre 1.500 y 2.000 prisioneros, con el pretexto de que no podía dejarlos en su retaguardia en el avance hacia Madrid. Los fusilaron en las tapias del cementerio y alguno en la plaza de toros. Aquella matanza escandalizó a media Europa. Los legionarios y Yagüe, digamos, a la cabeza, lo que aplican es una política de tierra quemada que habían practicado en el norte de África con las cabilas marroquíes.
no tienen en absoluto una percepción de guerra civil o que son compatriotas, ¿no? Tienen un tratamiento, digamos, de alimañas y de tierra quemada y de garantizarse que no se van a dejar a su espalda ningún enemigo. Tienen pocas fuerzas, tienen que avanzar rompiendo, digamos, y avanzando a toda velocidad, y entonces una fuerte represión era una manera de acabar con los cabecillas y aquellos que podían alentar la resistencia. Si las leyes de guerra no se aplicaban a los soldados vencidos, menos protección tenían los civiles. Quien hubiera pertenecido a un partido del Frente Popular era candidato a la cárcel o a la ejecución. La muerte podía sobrevenir después de un juicio sumario o simplemente la actuación de grupos armados que operaban en forma semiclandestina. Estos actos de violencia se generalizaron sobre todo en los primeros meses del conflicto. Eran los jefes militares los que dictaban los bandos de guerra que abrían el paso a la represión irregular y a la represión regular, con la aplicación del consejo de los consejos sumarísimos de urgencia y los consejos sumarísimos sobre los civiles. Eran consejos colectivos generalmente, y realmente era una farsa jurídica para intentar legalizar y legitimar esa ambición de exterminio selectivo, selectivo de aquellos que supuestamente habían encabezado la oposición al golpe militar. Muy pocas voces se elevaron contra el baño de sangre. Una de ellas fue la del obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, en noviembre de 1936. No más sangre que la que quiere el Señor que se vierta, intercesora en los campos de batalla, para salvar a nuestra patria gloriosa y desgarrada. No más sangre que la decretada por los tribunales de justicia, justicia serena, escrupulosamente discutida, clara, sin dudas, que jamás será amarga fuente de remordimientos. No podemos ser como ellos. Hemos abrazado una ley de perdón y en ella nos apoyamos para que Dios nos perdone. En la zona republicana, la desaparición del orden institucional produjo excesos similares. Grupos de miembros de los sindicatos o partidos se dedicaron a hacer justicia por mano propia contra sospechosos de conspirar contra la República. Las ejecuciones sumarias, a veces masivas, eran comunes en las grandes ciudades y en ocasiones fueron repudiadas por los propios republicanos. La dirigente comunista Dolores Ibarruri, conocida como la Pasionaria, denostará años después a la Columna de Hierro al afirmar que era una unidad de anarquistas, delincuentes de delito común y señoritos degenerados. Y en muchos casos esos asesinos, porque es lo que son, que circulan en la zona republicana cometiendo desmanes, son muchos de ellos delincuentes. Si uno coge la nómina, la lista de personas que aplican esas ejecuciones arbitrarias, los paseos, en los primeros meses de la guerra, se encuentran nombres de personas como Felipe Sandoval, el llamado doctor Muñiz, que venía de la cárcel, que lo que era un delincuente. Y hay gente que aprovecha la situación de caos o de desorganización de la guerra para cometer desmanes y sobre todo para hacer rencillas personales, venganzas, con denuncias infundadas, denuncias falsas muchas veces, para quitarse de en medio a alguien con el que había algún tipo de rencor personal. Eso se tarda unos meses en desterrar de la zona republicana, cuando de nuevo se recupera, se reedifica el Estado republicano. Militares y sacerdotes fueron las víctimas favoritas de los extremistas. Andreu Nin, líder del POUM, en declaraciones a La Vanguardia de Barcelona el 2 de agosto de 1936, será muy claro al respecto. El problema de la Iglesia lo hemos resuelto, simplemente no dejando ni una entera. La consolidación del gobierno central y la organización de tribunales populares limitarán esa práctica, aunque no será desterrada totalmente. El 10 de septiembre de 1936, Luis Companys amenazó dejar el gobierno de Cataluña si las ejecuciones clandestinas proseguían. Hace días que leo en los periódicos artículos contra determinadas manifestaciones de terrorismo que persisten al margen del Tribunal Popular.
La situación en ese sentido ha mejorado, pero se ha de terminar del todo, porque existe un tribunal popular, que es quien ha de fallar. Sobre todo, ha de terminarse si yo he de continuar aquí. Otra característica de la represión durante la Guerra de España fue que fue muy brutal en los 6-7 primeros meses de guerra. En los 6-7 primeros de guerra, en las dos partes de España en conflicto no hay Estado. En uno se ha desmoronado y en otro aún no se ha construido. Entonces, en esa situación en que no hay Estado y no hay aparato del Estado para controlar el orden público, mucha gente hace un poco lo que le da la gana y pasa por las armas a quien quiere. Y entonces se arguyen razones ideológicas, pero muchas veces se trata simplemente de venganzas, y a veces no personales, a veces ideológicas. Este es un comunista, este vota a los comunistas, por lo tanto es la anti-España, porque uno a otro se niegan el ser España. El ser de España se lo niegan un bando a otro. Paradójicamente, el general Mola también ayudó a incentivar la represión. Cuando el ejército rebelde se disponía a atacar Madrid, dividido en 4 columnas, Mola advirtió que una quinta operaría desde la ciudad. Se refería a los simpatizantes ocultos que tenían la causa franquista. Desde entonces, el término quinta columnista pasó a ser sinónimo de saboteador, conspirador o espía. La propaganda republicana alentaría permanentemente a denunciar a sospechosos de cometer esa clase de crímenes, dando lugar a excesos represivos durante toda la guerra. En el próximo capítulo, los otros frentes. El País Vasco dividido. Guipúzcoa queda en manos rebeldes y Vizcaya resiste. Los republicanos reorganizan su ejército mientras crece la influencia de los comunistas en el gobierno de la República. Largo Caballero es obligado a renunciar. Franco, en cambio, consolida su poder militar y político. Se conforma el Partido Único.